Vamos. Llevo una sombra en mí calladamente, un silencio sin par en desventura, un desencuentro hilado a desmesura, una pasión de ausencia permanente. Llevo un ardor voraz de tan reciente, rojo como un rosal, y en la armadura que remeda mi cuerpo la figura de una espina fibrosa y reluciente. Sabe mi amor por ti tan diferente de las humanas mieles y sus heces, que no bastan estrellas ni puñales. Hay que buscar detrás de lo evidente, en las frustradas alas de los peces o en mis manos cargadas de señales. Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Qué lindo, por Dios. Hay encuentros que son, digo, esto estás de otro lado, acompañaste el programa hace mucho tiempo, sabés que acá pasa la gente que me gusta. Es así de simple. Así que, nada, digo, cada encuentro para mí es lindo, pero hay algunos que se hacen esperar más que otros y bueno, nada, por distintas cuestiones. El encuentro con la invitada de hoy, con Marcela Rosales, que es poeta, es docente, es militante, es madre, pero vamos a hablar y ya va a contar ella qué es todo, qué de todo eso es más, qué de todo eso es menos, qué le gusta, dónde está más cómoda, ya nos va a contar todo eso, pero disfruten de las letras de Marcela. Hay poesía que va como al centro del pecho, pero además de eso está cargada de belleza y de palabras muy certeras, y creo que una de este tipo de voces literarias es la de Marcela, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo va, Marce? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un honor estar en este programa que además tiene tanta trayectoria, tanto tiempo, tantas voces. Estuve escuchando un poquito, 10 ahí los añitos. voces. 10 añitos y más de 250 autores. Y la realidad es que en algún punto no llegamos a mostrar nada. La literatura es tan grande, el universo literario es tan amplio, y hay tantos buenos escritores, tantos buenos artistas, que nos quedamos siempre chicos. Pero bueno, dentro de este espacio, al menos poder invitar a aquellos que nos conmueven mucho, y vos sos una de ellas. Así que gracias por estar y por el tiempo. ¿Quién es Marcela? Qué difícil, ¿no? Definirse a uno mismo. Quizás, a lo mejor, digo, yendo en la línea del poema que elegí leer, que hace muchísimo que no leía, porque fue mi primer libro publicado, y habrás notado un lirismo que está bastante alejado y una métrica de lo que hago actualmente. Es un libro de sonetos que, bueno, yo desconfiaba mucho de que a alguien le interesara y fue precisamente esa condición lo que hizo no solo que se lo publicara, sino que se lo incluyera en una colección muy linda, importante, que se hacía en la Universidad Católica de Córdoba en una época en que los directores eran nada menos de esa editorial Leandro Calle, el poeta, traductor, amigo Leandro Calle, y el actual director emérito del diario Hoy Día Córdoba, Nelson Especchia, que han hecho también un recorrido impresionante ellos mismos como escritores, como poetas, como narradores. Bueno, en aquel momento éramos todos más chicos y jóvenes, y yo los conocí así, en esa oportunidad, presentando sin otra carta, digamos, mucha más que llevar mi libro a ver qué pasaba, y estaba justamente esta dupla trabajando en una colección de poetas nacionales e internacionales. Hubo varios poetas de fuera del país, y que era muy particular, ¿no? No sé si para que vos la veas, ¿no? O quizás no, después la audiencia, Sí, una vez que quede grabado, lo pueda ver. ahí.
Eran Sí. libritos de este tamaño con papel reciclable Mm. y cada uno tenía un color diferente. Este se llamó Versos como naves, bueno, y tiene que ver con una etapa de mi vida, particularmente la etapa de estudiante, de filosofía y de letras. Letras quedó en el camino como carrera y concluí filosofía, elegí concluir filosofía. Yo pensaba cuando era más chica que eran una sola carrera. Parece ser que hace mucho tiempo así era, pero para cuando yo llegué a estudiar ya eran dos ámbitos sumamente complejos cada uno, con sus propias materias y especializaciones. Bueno, pero eso digo, volviendo allá un poco a la juventud y a la infancia, eh, parece ser, esto cuenta una vecina, que alguna vez allá en el pueblo, un pueblito de La Pampa, donde yo crecí, haciéndonos jugar a los niños de la cuadra, nos preguntó a cada uno qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, la típica. Y, y yo contesté escritora. Entonces, no sé, habré tenido 5 años, 4 o 5 años, y además es muy gracioso porque quedó la grabación en un viejo cassette Mirá. que me lo hizo escuchar muchos años después, cuando yo ni sabía que existía ese cassette. Y, y digo algo de que cómo se iba a llamar mi primer libro, era algo de un pájaro. No sé qué cosa de un pájaro, decía yo, ¿no? Y todo esto mucho después de haber publicado este libro de versos como naves, del cual un poema que a mí me gusta mucho y que no lo leí todavía, Ujú. es otro, se llama Loica, ¿no? Que es un pajarito con el pecho colorado, y es el que abre el libro, ¿no? Wow. Que esas sorpresas que da la vida, después cuando muchos años después yo viajé a mi pueblo, ya viviendo en Córdoba, ¿no? Viajé a mi pueblo y fui a saludar, la gente querida, Parera, La Pampa, de paso los nombro, porque quién sabe este programa también les llegue. Y esta vecina, que es Nélida Rodríguez, me contó esta anécdota y me hizo escuchar esa grabación. Y bueno, el poema que abre este libro, Versos como naves, el primero publicado, se llama Loica. Y tiene un epígrafe de Marguerite Yourcenar, que es una de mis autoras preferidas. La amé, así con locura, cuando la descubrí siendo estudiante. Y el epígrafe dice, algunos pájaros son llamas. Léelo, léelo. Bueno, lo leo. Son todos poemas de amor, ¿eh? No quiero abundar mucho en este libro porque también tiene que ver con una etapa ya pasada. Gimen mis velas incendiando puertos cuando tu olvido por error me deja, como niña otra vez, con esa vieja desazón producida por los muertos. Ceniza aleve de sabor incierto crece en mi pecho cuando tú te alejas, con la misma indolencia de la reja que separa a la loica del desierto. Cuando partes, ignoras que el deseo de un mundo horizontal, de un mar abierto, llama que llevas por timón y guía, es hoguera de amor, mortal trofeo de esa nave que arde junto al puerto con la sangre del ave en su agonía. Qué lindo. Y qué lindo, digo, a mí no me extraña que los sonetos sigan pegando. ¿Sí? Digamos, la musicalidad es una de las cosas que domina este presente, la musicalidad en las letras, ¿no? Mucho Y eso más, es muy cierto. mucho más que el contenido. Sí. Y si hay algo que tiene el soneto, que ya desde su propio nombre, que significa sonido, digo, en italiano, es que es eso, es esa sonoridad, esa música, esa cadencia, ese ritmo. Y es una invitación, ¿no? A este movimiento que propone la poesía. Es casi, yo diría que el soneto es el vals literario. Y entonces a mí no me llama tanto la atención que haya funcionado. Y quizás a lo mejor también que haya sido tu puerta de entrada, ¿no? Elegiste una linda puerta de entrada. Elegiste una puerta de entrada llena de normas y estructuras, que también lo tiene el verso libre, porque está plagadísima de normas y estructuras.
Pero digo, fue una hermosa escuela y a partir de ahí empezaste a cambiar esa voz literaria, es una voz literaria mucho más fuerte y en donde el contenido empieza a imperar de una manera, digo, el contenido social, el contenido de lo que te atraviesa y te conmueve, empieza a estar en esas letras. Pero, ¿cuándo vos sentiste ese cambio? ¿Cuándo dejaste el amor y empezaste a... El amor no se deja nunca. ¿Cuándo dejaste de hablar del amor y, y- y empezaste a amar desde otro lugar en la literatura, en tu literatura? Sí, yo creo que hubo una transición buscada en el libro que siguió a este de sonetos, que es un libro ya con un verso más libre, más desestructurado, pero también con todavía bastante musicalidad, Mm, donde yo recupero algo también de mi niñez y lo utilizo como un instrumento para hacer el pase, que es la danza, ¿no? Yo, como suele ocurrir a quienes vivimos en los pueblos pequeños, cuanta actividad se nos propone la tomamos, y bueno, estos pueblos del sur del país son pueblos muy ricos en eso, muy activos, muy generadores, muy imaginativos, bueno, muy creativos también. ujú, Entonces, este trayecto, digamos, de mi niñez a la adolescencia fue acompañado de la danza en dos instituciones diferentes, danzas españolas clásicas y danzas folclóricas, y lo llevé a término. ¿Sí? O sea, mm, puedo tener muchos defectos, pero por lo general llevo a término lo que me propongo y eso no es menor, ¿no? ujú, Al menos es lo que le digo a mi hija. Es cierta perseverancia y capacidad de autodisciplina también viene bien a veces, así como también la imaginación, la creatividad y lo lúdico. Y bueno, creo que la vida nos lleva a buscar siempre un equilibrio no siempre logrado entre ambas mm, cosas, pero bueno, es bonito concluir algo. Y esa etapa de la danza, bueno, yo la usé bastante conscientemente en el siguiente libro, que ahí es como yo llego a una editorial que hoy yo considero mi casa, que es la editorial Alción, ujú, y el título un poco surge a sugerencia del editor, que es un genio muy experimentado, un ojo, un especialista como editor, que es Juan Maldonado, aquí en Córdoba, y yo había ido con otro título que la verdad que no, él tenía razón, ese no era el título. Y bueno, todo se dio así una conjunción maravillosa, porque me dijo, bueno, el título que debe ir es Con tu pie desnudo, qué hermoso. que tenía que ver justamente con que la mayor parte de los títulos de los poemas eran exposiciones y pasos de danza, pero en realidad, como digo, eso era un poco instrumental, poéticamente hablando, porque me servía para ir caminando o deslizándome o danzando, como uno lo quiera ver, bailando, desde esa estructura que había sido el soneto a un verso más libre, pero también empieza a jugar mucho lugar en mi poesía la cuestión espacial. De hecho, Claro. en mi rol de investigadora trabajamos eso en mi equipo, ¿no? Las diversas espacialidades, territorialidades, bueno, las luchas sociales, cómo atraviesan todo esto, etcétera. Vamos después, si querés, hablar algo de Sí, eso. sí. Eh, pero bueno, también en esto mm, del cierto exilio que yo sentí al tener que venir con mi familia a vivir a Córdoba cuando todavía era jovencita, ¿no? Que una etapa muy dura, muy dolorosa, de mucha soledad, pero de la cual después nació, nació cierta poesía que creo que hoy me define, cierto decir poético que ha ido definiendo, precisando un estilo, me parece a mí. Bueno, entonces el libro fue como la transición, ahí hay un deliberado paso, como digo, de la forma normativa a la más libre y de cierta espacialidad de la llanura a la cosa Mm, más urbana. Y hay un poema particularmente en ese libro que lo escribí cuando ya estaba casi cerrado y entregado a la editorial, pero Juan admitió que estuviera, y fue el puntapié para el que siguió, que es un libro muy conocido aquí en Córdoba, porque en su momento fue bastante leído y comentado, que es Ciudad de Huecos.
¿Querés leer ese poema que fue puntapié del tercero? Sí. Eso lo estaba buscando. Y yo de paso voy a aprovechar para decir algo, ¿no? Cuando, y estas cuestiones, ¿no? Cuando digo, Marcela Rosales, que es nuestra invitada de hoy, arrancó con un libro de sonetos, de sonetos, y el segundo libro, que tiene como eje la danza, es muy paradójico, digo, porque Nicanor Parra planteaba que la poesía es la prosa que se mueve, es la prosa que danza, ¿no? Y entonces, digo, mirá qué hermoso, ¿no? Digo, mirá qué hermoso transitar, digo, y de cuánto sirve esa musicalidad, que seguramente el soneto también está ahí adentro todavía en Marcela, y que le propone otras musicalidades, ¿no? El escuchar la música es una de las hermosas maravillas que tiene la poesía, y la de Marcela especialmente. Así que dale, vamos. Bueno, el libro comienza con un epígrafe, ahora me doy cuenta, por esto que te estoy contando, en línea con aquel de Marguerite Yourcenar, que hablaba de algunos pájaros son llamas, ¿no? Y fíjate que el epígrafe del libro, este segundo, es de Jaime Sabines y dice: para que bailes delante de todos los ojos en llamas, ¿no? Sigue ahí como la temática. Bueno, este poema, ya vas a ver que además es bastante social, es el que hace de puente a un tipo de escritura que hoy por hoy me define más. Y se llama Ensemble. La traducción es juntos, pero también el ensemble tiene que ver con la danza. Un hombre solo, sentado en el cordón de la vereda. La mañana con tiempo le pesa. El pasado es la puerta dudosa del bodegón clausurado a sus espaldas. El presente también, y no hay más. Las rodillas inútiles, flexionadas, solas. Las yemas despellejadas sobre la gorra, solas. La columna anticipando el hoyo, sola. La calva anónima, vencida, sola. La boca condenada a callar, sola. Una caravana de muertos, las pupilas, solas. ¿Por qué está solo el hombre en el cordón? Porque ella aguanta de pie. Musicalidades, ¿no? Hermosas, hermoso texto. Y digo, y en estas musicalidades, claro, el soneto propone esa música tan tradicional, pero que a su manera también va generando estructuras, ¿no? Y este último texto del segundo libro de Marcela también lleva esas estructuras, pero a partir de esa reiteración, ¿no? Porque digo, la música es la repetición. Si nosotros vamos cambiando todo el tiempo, ¿qué música hay, no? Entonces la música existe cuando hay una estructura, y esa estructura propone esa repetición. Y ahí está, ¿no? En ese decir, cómo va adquiriendo estos distintos matices. Y por eso digo que es un transitar las letras de Marcela, invitan a un análisis que por todos lados donde se lo pueda ver es rico y es interesante. Entonces, digo, empiecen a buscarla. Que esto es, la verdad que es nada, lindo. Para los que simplemente leen y para los que van más allá de las letras y quieren aprender con las letras, es un muy buen caso para buscar y aprender. Y digo, y ella también estuvo hablando de otros autores, se estuvo mencionando, que también vamos a ver si este año lo podemos tener, que empezamos ahí a coquetear con la visita de Leandro Calle, por ejemplo, que también es otro de esos poetas que no simplemente son buenos autores, sino que igual que Marcela, igual que Leandro Calle, igual que Hugo Riviela, igual que un montón de autores que no están mirando su ombligo, están haciendo, y dentro de esto me voy a sumar a otro que viene más de estos lados, que es Julián Axat. Digo, son autores que lo que están haciendo es tejiendo, ¿sí? Tejiendo redes, tejiendo
redes culturales, y esto es una de las cosas más interesantes, ¿no? Cuando entienden que la cultura es una construcción colectiva. Entonces, a partir de ahí, digo, eso también va definiendo, ¿no? Y va haciendo que, eh, digo, que las letras tengan también otro soporte. Che, Marce, y decías que, bueno, este texto que también tiene esta postura social, este texto que se convierte en bisagra con la nueva Marcela, habilitó el camino del tercer libro. Pero ¿qué cosas fueron pasando en tu vida también para habilitar esta nueva etapa, esta etapa más social? Sí, el primer libro, el de sonetos, que ya estaba escrito y hacía Ujú. muchos años que dormía en un cajón y me tenía también un poco trabada en ese deseo que yo había olvidado de la niña que quería ser escritora, decía ella. Eh, Significa el cierre de una determinada etapa, pero Claro. justo en ese año que yo lo publico, que logro que alguien se interese, que haya una editorial y que lo publiquen, yo estaba iniciando el doctorado en ciencia política. Entonces, ya el segundo libro, este que leía recién, Ujú. de Con tu pie desnudo, que es del 2008, yo ya estaba concluyendo el posgrado. Y obviamente las lecturas eran muy otras, ¿no? Eh, Esto que vos hablás de una clara conciencia de la cultura como esta casa grande que nos Ujú. cobija a todos, nuestra forma de crear amparo, siendo como somos los seres humanos tan vulnerables, ¿no? Y tan precaria nuestra vida sola. Bueno, entonces esa casa grande que es la cultura, lo social, lo político y además una época muy linda que me tocó vivir y de la que siempre estaré muy agradecida, porque coincidió con una etapa donde resurgió un viejo sueño de mis padres sobre la patria grande, sobre la comunidad latinoamericana y centroamericana. Y bueno, y esa motivación, unos pocos años después, eh, me llevó junto con una colega a trabajar un proyecto que lo presentamos ante Claxo, ¿no? El Consejo de Ciencias Ujú. Sociales aquí en Latinoamérica, tan importante para tantos, porque cobija y da justamente amparo y proyecta a tantos investigadores en Latino y Centroamérica. Y bueno, y tuvimos ahí la fortuna de que se seleccionara ese proyecto, de ese proyecto surgió un seminario de posgrado que dictamos. En ese seminario se inscribieron colegas de diversas disciplinas de toda la región, en una época en que todavía no nos veíamos por cámara y la plataforma Moodle nos permitía interactuar pero no vernos. Pero yo intuía que ahí había un semillero de jóvenes entre los 20 y los 30 en aquel momento, estoy hablando del año 2011, eh, que era muy potente. Así que bueno, viajé a Buenos Aires, ya por tercera vez a hablar con la gente de Claxo, a preguntar cómo podía hacer para seguir trabajando una vez concluido ese seminario. Y me contaron que estaba la opción de grupos de trabajo, Claxo, pero que había que esperar, había que presentarse una convocatoria. Bueno, todo eso fue de a poco, fue un trabajo sostenido en el tiempo. Ese núcleo de gente se mantuvo unida por el afecto, que es invisible, pero que Ujú. toca los corazones y los mantiene latiendo al unísono. Y nos comunicábamos por mail, me acuerdo, hasta que en el 2013 logramos, por un lado, ser Grupo Claxo. Entonces Claxo algo de financiamiento nos otorgaba para vernos una vez al año a través de algún gran congreso. Allí hicimos dos libros conjuntos. Fue un trabajo enorme, pero muy lindo finalmente al concluirlo y difundirlo. Eh, Fue hermoso conocerse, abrazarse con toda esta gente que sentíamos en una misma dirección, pero nunca nos habíamos visto las caras, de Chile, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de México, de toda Argentina, porque había gente de las universidades del sur, del norte, de Salta, de Comahue, de Cuyo. Ahora en unos días vamos a tener un conversatorio con uno de esos jovencitos que ahora ya ha crecido y ha abierto las alas
y está en Berlín y se ha ganado todas las becas habidas y por haber, que es Facundo Martín, investigador de CONICET actualmente. Bueno, mucho orgullo de toda esa gente a la que uno cobijó y ayudó, creo, en algún punto, en algún momento a transitar un lindo camino juntos. Bueno, entonces todo eso estaba pasando, es Claro, mucho, es mucho. responder a tu pregunta, entonces Es, es- claramente que iba a ir es lo mucho, social calando hondo. es mucho y te define. Porque vos fíjate, y esto suelo siempre marcar y tratar de, digo, que veamos juntos el paratexto, ¿no? Em, Porque esto mismo que voy a decir también está bueno hacerlo con los canales de noticias. Digo, empezar a ver el paratexto. Y vos fíjate qué loco. Cuando yo le pregunto a Marcela qué le cambió a ella empezó a explicar y a contar. Y en ese contar no estaba hablando de ella. En ese contar empezó a hablar de los otros. ¿Sí? Y en esa construcción. Digo, y ahí está la mirada. Entonces, por eso está buenísimo también estos espacios, ¿no? Y yo creo que lo más importante a veces es conocer un poco de las letras de los invitados, pero más que nada es conocer cómo piensan. Y en ese conocer cómo piensan se desnudan cuando hablan. Entonces, y en este desnudarse, digo, Marcela no habló de yo, mi. Entonces, esto es el gran punto, ¿no? Ver esos paratextos. Ver cuando uno le da tiempo a hablar de esos otros y termina hablando de uno de esos jóvenes que ahora ya abrió sus alas y está en Berlín y es un investigador. Y digo, wow, ¿no? Cuando hay otros que simplemente miran a ver cuánta pelusa tienen acumulada en el ombligo. Entonces está buenísimo poder ver estas cosas, ¿no? Entendamos y aprendamos a ver de estas cuestiones, ¿no? Que habla mucho más, todo lo que nos rodea, todo ese marco, habla mucho más de nosotros que ese yo tan altivo que a veces hay. Y claro, como obviamente no te iba a cambiar si tenés esta mirada, esta mirada de la patria grande, esta mirada puesta en el crecer y en el ayudar a crecer con otros y en el crecer con otros. Entonces eso es fantástico. Bueno, y dentro de todo esto también aparece la Marcela investigadora. Digo, porque Sí. la Marcela investigadora, la Marcela docente. Entonces, también va de la mano ahí construyéndose ese camino, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no estar Ha atravesada? sido, y no ha sido un camino fácil, porque yo he tenido mis idas y venidas con la academia, que Ujú, sé que a muchos nos ha pasado, o sea, no es un caso tan único ni tan singular, lo escucho por doquier, ¿no? ujú, Creo que todos los que tenemos ahí eh, cierta preocupación que va más allá de los claustros, a veces la academia nos resulta como encorsetante, ¿no? ujú, Bueno, yo esto ya eran cosas que decía cuando estudiaba filosofía, que decía, bueno, a veces estamos un poco encerrados, mirándonos a nosotros mismos, la gente no se acerca, pero en realidad deberíamos ir nosotros hacia la gente, y así, porque somos partes de eso, no es que somos ajenos, nos atraviesan las mismas preocupaciones, las mismas necesidades, las mismas luchas. Entonces, si estamos aquí estudiando, quizás es porque estamos buscando algunas herramientas para comprender mejor y después hacer algo con eso, pero eso no nos convierte en diferentes. Entonces, si hay una percepción desde la comunidad social, que es llamativo, porque Córdoba en gran medida se define por ser una gran ciudad universitaria, ujú. pero uno percibe que en gran medida hay una decisión. Quizás no en las manifestaciones, en las luchas, en los momentos en que hay que estar, que estamos todos juntos, pero sí por ahí en las épocas más tranquilas o más del cotidiano, donde uno ve como una decisión entre la sociedad y la academia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, también para que se acerquen y el diálogo sea posible, también hay que uno ponerse a disposición y acercarse a los lugares. Entonces yo he tenido, como te decía, he tenido mis idas y venidas, hubo una etapa después que me recibí, entré muy jovencita a trabajar en la Facultad de Derecho de la Nacional, o sea, migré de filosofía a Derecho, pero después hubo un tiempo, en los 90 que fue una época muy difícil, porque, bueno, atravesábamos por ese experimento neoliberal que terminó tan mal, en el estallido del 2001,
pero bueno, en aquel momento había que atravesarlos a los años 2000. Yo me acuerdo haber dado clases y hablando en derecho político del Estado de Derecho Social y sentir cómo pasaban los cardos rodando en un desierto, ¿no? O sea, no había receptividad Ujú. ni siquiera al raconto histórico, ¿no? De cómo eso había permitido a la humanidad durante 30 años, por lo menos en Europa, construir un acercamiento entre las clases sociales y que en definitiva uno podía verlo como un experimento más allá del momento de la crisis, un experimento exitoso, ¿no? En los propósitos de mayor igualdad social, de mayor inclusión. Bueno, no había mucha receptividad en los 90 para este tipo de temas, era muy duro dar clase, la mayoría de los colegas se iban del país. Eh, Ese éxodo para mí fue terrible, perdí un montón de amigos cercanos, parejas, amigas. Bueno, yo estaba de novio, después sería este, mi esposo y el papá de mi hija, bueno, pero en un momento sentimos esa ausencia de los amigos que se iban, ¿no? Fue terrible. Y encima nosotros éramos quienes los llevábamos, o sí, la mayoría nos tocó a nosotros llevar los que teníamos vehículo al aeropuerto o a la terminal, así que era un llanto tras otro, bueno, terrible. Entonces digo, estaba diciendo antes que me siento muy afortunada y agradecida de que después viniera esta otra época Ujú. de recuperar esta visión de lo colectivo, de la región, de la patria grande, con otros intereses, con gobiernos progresistas. Bueno, eso como que a mí de alguna manera me sanó ciertas Mm. cicatrices que dejaron los 90. Pero bueno, en esa etapa, te digo, tan expulsora, yo me alejé de la academia. Hubo un momento que me alejé, me dediqué más a, digamos, la vida de familia. Continué dando clases porque me buscaban los alumnos que habían sido estudiantes de derecho para que los ayudara con otras materias. Entonces me puse una especie de academia, podríamos decir, personal ahí de ayuda. No era tan formal la cosa. Y durante muchos años se fue haciendo un boca a boca que yo no dejaba de tener alumnos todo el año. Y gracias a ellos, que figuran en el agradecimiento de mi tesis doctoral, yo me pude pagar el doctorado, que si bien lo hice en la Nacional, bueno, es posgrado, así que algún costo tiene. Bueno, y ahí fue cuando yo me inserté en el CEA, en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y no me fui más. O sea, sí, como digo, que he tenido mis vaivenes con la academia y mis críticas a las instituciones, y he dado clase en diversas universidades de Córdoba, privadas y públicas. Del CEA no me fui. Por alguna razón me acerencié ahí, creo que tiene que ver con esta etapa maravillosa de la década del 2004 en adelante, eh, y la etapa posterior esta del programa de investigación que lo radiqué también en el CEA, que es ese mismo grupo Claxo que te contaba, Ujú. lo radiqué también como programa de investigación en el CEA y bueno, eso nos permitió a su vez formar otra gente, formar ayudantes alumnos, adscriptos, que se incorporara gente de Córdoba. Pero bueno, siempre mantuvo esa tónica internacionalista, digamos, el, el equipo. Bueno, eso. eh, Dos etapas así muy contrastantes de país, he tenido la oportunidad de vivirlas. También si me voy más atrás, ya que el tercer libro que escribí de poesía Ciudad de Huecos habla de una etapa que Ujú. comienza incluso más atrás de los 90, allá a finales de los 80, con la hiperinflación, ¿no? Bueno, una etapa muy dura y después engancha con los 90. Eh, Podríamos decir que hay por lo menos tres etapas que no sé si por suerte o por desgracia, en un caso por suerte y en las otras no tanto, he vivido y entonces como profe de teoría política puedo relatárselas a mis alumnos de primera mano, ¿sí? Claramente. Esto no es de libro, les digo, esto es puro cuerpo sufrido, este, y nadie me lo ha contado. Así que bueno, hay bastante vivido y por supuesto todo eso va a parar un poco a los libros, sin Claramente. ninguna duda. Claramente. ¿Querés leernos uno del tercer libro? Bueno, pero antes que se me escape Sí. y me vaya por el lado de las lecturas, quería hacerte un comentario Haga, lindo. haga. Esto que dijiste de la musicalidad, ¿no? De cómo el ir caminando, ¿no? Esa repetición y los pasos van engendrando música. ¿No? Enlacé ahí, linké con un conversatorio también de este equipo de investigación que ocurrió hace 2 semanas, que lo moderó uno de nuestros integrantes, que es Santiago Llorens, de Geografía,
y él trabaja paisajes sonoros, y Qué lindo. entonces había invitado a 3 personas, fabulosas todas, pero haciendo referencia a una de ellas, a Rodolfo Moisés, que es investigador folclórico, pianista y guitarrista, guitarrero también, como dice él, autor y compositor, es un maestro luthier, además, en instrumento de cuerdas, y participa en la Mesa Afro de Córdoba con investigación sobre la temática. Aproveché y leí un poco el CV, y él contaba y al mismo tiempo iba tocando la guitarra y mostrándonos Qué lindo. en este conversatorio cómo la chacarera tocada en el norte de Córdoba tiene características propias que la distinguen de otras formas de tocar la chacarera, ¿no? Yo que he estudiado también un poco eso como profe de folclore hace mucho tiempo, pero muy marcada por la chacarera del norte, ¿no? Del norte del país. Y entonces él contaba cómo ese ritmo que tiene la chacarera de Córdoba tiene que ver con el golpeteo, ¿no? Del caballo en las piedras y en la tierra, ¿no? De Córdoba, del norte cordobés, y cómo eso repercute en el corazón de quien va cabalgando, ¿no? Entonces él iba haciendo el sonido, tac, tac, ¿no? Y lo iba tocando con su guitarra. Fue bellísimo, así Qué que hermoso. me pareció muy oportuno nombrarlo, Qué hermoso. porque sé que a vos te gusta mucho la música también, que sos un estudioso de esto, y bueno, me pareció una persona muy Sí, valiosa, es además de hermoso. una gran didáctica, pedagogía para contarnos. Bueno, te vamos a pedir seguramente el contacto después para ver si podemos ubicarlo Bueno, y poder hacer un espacio, claro que sí. Vení, vení, trae otro tuyo. bueno. Eh, entonces podría leer justamente de Ciudad de Huecos, Summer, ¿no? Tiene un título que en realidad es todo lo opuesto. Summer es Ujú. verano, ¿no? Summer. Es 13 de mayo y cumplo 16. Las 4 desconocidas opinan que debo festejar. Nos disfrazamos de nuestras madres, con vestidos de verano años 70, collares estridentes y el pelo batido. Temblando de frío, nos abrazamos para la foto en los escalones de Villa Huecos, como divas de Hollywood, descendiendo del avión. Abajo, la multitud enardecida vocifera, aplaude, aturde, no festeja nada, básicamente quiere comida. La consigue apedreando el súper de la esquina. Yo abro la boca roja de payasa bien grande y compongo el grito entre las manos. Básicamente, quiero dejar de respirar. Lo consigo. Como al país, me sobrevive la mueca. Wow. Wow, qué bueno. De este libro, me Ujú. gustaría decir que era un libro dedicado a mi padre, pero mi padre fallece antes de que yo llegue a presentarlo. Entonces, hay al final algunos poemas que tienen que ver con un duelo que empieza y se continúa en un libro que vos tenés, que es Diesis, que bueno, habrás notado, que es un libro donde ese caminar por la ciudad es un libro muy urbano, pero es un caminar que busca sanar algo, ¿no? Entonces, pero eso inició en este libro, Ciudad de Huecos, que tiene un epígrafe de un libro bellísimo de Paul Auster, que dice, se pregunta, ¿es verdad que uno debe sumergirse en las profundidades del mar y salvar a su padre para ser un niño real? ¿No? Haciendo alusión claramente a Pinocho, ¿no? Ujú. Eh, bueno, este libro tiene ese epígrafe porque es la invención de la soledad, el libro de Auster. Hay mucho de la soledad, me doy cuenta, en mis libros, pero no vivida como algo doloroso, ¿no? Aquí no tenía que ver con el duelo cuando este libro Ujú. empezó, sino con un descubrimiento que estaba en el poema que leí antes, traducido Juntos, ¿no? Ensemble, Ujú. que está inspirado en una pintura de Edward Hopper, el pintor de la soledad, como se lo conoce, de la década del 30, de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Que se caracteriza por estos personajes, por lo general en habitaciones vacías,
con alguna penumbra o sentado frente al mar, ¿no? Donde hay un faro y no mucho más. Eh, bueno, entonces esa conjunción, Auster y Hopper, me parecieron muy fuertes, me marcaron mucho en una etapa. Entonces la mayoría de los poemas de Ciudad de Huecos llevan por título, y además están de alguna manera atravesados por mi mirada sobre la pintura, sobre alguna de las pinturas de Hopper. Son muchos poemas, quiere decir, ahora mirándolo en retrospectiva veo que son muchas pinturas de Hopper. Qué lindo también esto de que todos tus libros tienen ese punto bisagra que le abren la puerta al siguiente, ¿no? Es esa invitación para lo que ya están haciendo. Reconocer todo como un proceso. Porque bien podrías, en cada libro podrías haber dejado el último poema para el que le sigue. Y abre en todo es un paquete que responde a eso. Pero digo, esta cuestión de ir hilvanando uno con otro, también permite la idea de entender todo como un proceso, ¿no? Y no pensar las cosas de una manera atomizada. Entonces digo, ahí también hay un ver para entender al artista y para entender la filosofía de cada uno. Entonces esto me parece que es muy interesante, ¿no? Entender todo y también la producción creativa, la obra de Marcela Rosales como un proceso en donde un proceso que está en constante movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, poder ver ese desarrollo y esa invitación que ella hace para esa puerta que se va a abrir con el próximo también es interesante. Che, ¿y cómo es la Marcela actual, literariamente? Ay, qué difícil definir así, no sé, ¿Mm? cómo es. No sé, ando por dentro pensando si no debía haberle dedicado un tiempo de vida a escribir otra cosa, a escribir narrativa, Estás a o, tiempo. bueno, vos sabés que yo tengo textos de ensayos. Ujú. El ensayo me gusta mucho y el ensayo lo transito de una manera más armoniosa de lo que ocurre en mi vida, en la conjunción entre filosofía y literatura. O sea que en el ensayo es como que yo soy un pez en el agua y fluyen esas dos vertientes mías. Mientras que en la vida, viste, es por momentos y por horario. Bueno, esto es una actividad cultural poética, esta otra es académica, entonces voy a dar clase o estoy coordinando algo de investigación. Pero en el ensayo todo se reúne y todo fluye y todo cierra muy, a mi gusto, muy bonito. Pero eh, pensaba también que mi primer amor fue de la literatura, la novela, mucho antes que la poesía. Yo soy una gran lectora. Bueno, afortunadamente en mi casa había muchos libros, eh, pero había muchos libros buenos también, que uno después cuando va haciéndose mayor descubre, porque otros le enseñan Claro. que eso es la gran literatura, qué sé yo. Yo en ese momento para mí eran como amigos, ¿no? Eso me quedó, ¿no? Mis libros siempre están como marcados, tienen signos de admiración, subrayados, peleo, me río a carcajadas, ¿viste? Le pongo al costado, ja, 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 me mato de risa, en otro, no estoy de acuerdo, para nada, en total desacuerdo. Bueno, me quedó esa cosa de la infancia para mí eran como amigos, ¿no? No importaba de qué época eran. De hecho, sigo siendo muy así, no presto mucha atención a las biografías, prácticamente de nadie. No le doy mucha importancia. Sé que sí, después la conjunción entre lo vivido y la palabra, obviamente, es importante. Pero quiero decir, no soy de indagar, no tengo esa curiosidad. Me interesa más lo que me está diciendo. ¿Qué tiene para decirme? Si eso me llega, si me provoca, si me genera algo, si me despierta, lo que sea. Todo el arte, con el arte tengo ese vínculo, ¿no? Bueno, y eso digo, ¿no? Porque el otro día estaba revisando un texto porque me tocó presentar una novela que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, de una autora cordobesa. Me sorprendió muchísimo hacía rato que un texto así que llegara a mis manos no me sorprendía tanto. Se llama La mujer que no está. Ujú. Parece un thriller policial porque está inspirado en un femicidio. Ujú.
de la ciudad de Villa María, que ocurrió hace 19 años, pero en realidad tiene capas y capas, es impresionante, una novela corta, totalmente atravesada por toda nuestra historia, que de hecho está explícitamente mencionada, todas estas etapas que yo estaba mencionando, los distintos gobiernos, y yéndose más atrás, ¿no? De la etapa violenta de la conquista, de la colonización, bueno, tantas violencias que nos atraviesan. Pero es un libro fantástico. Y bueno, cuando lo fui a presentar, lo primero que dije es eso, bueno, como pidiendo perdón, miren, yo no escribo novelas, pero bueno, ha sido mi primer amor. Y de vez en cuando me pregunto, también en análisis, ¿no? ¿No tendría que dedicarle un tiempo e intentar algo de eso? Porque me gusta mucho narrar. No sé si sería capaz. Pero digo, son algunos de las inquietudes, interrogantes que tengo hoy en día. Desafíos, Y desafíos que sí, se vienen. sí, Y eso sí. está muy Además, bien. no me gusta que un libro repita al anterior. O sea, Se nota. y cuando escribo, siento un impulso de escribir que digo, tendrá algo que ver con la danza, ¿no? Ese impulso se va desenvolviendo, solo que durante a veces años, y en un momento cesa. Y ese impulso compone un libro, es decir, yo no presento nunca algo como un libro, una editorial, como un compilado de cosas. Claro. No, es algo, un río, ¿no? Esta cosa del río de Pavese, ¿no? De escuchar ese río que fluye dentro de uno, o arroyito, si querés, que va y va y va, y va hasta determinado lugar. Bueno, y ahí cierra. Y deja así sus huellas en otros, seguramente, o le deja abierto algo a otro, como un vaso comunicante, Es hermoso. como si fuera un estero, quizás, más que, no sé. Yo Sí, podría. creo que, bueno, yo estoy mirando así, se nos fue volando. Pero quiero cerrar esta idea. Digo, creo que no es casual, y esto que vos decías, la danza tiene muchísimo en tus textos, y justamente es ese transitar que por momentos en la danza se camina y por momentos en la danza el paso, el caminar es la invitación al salto hacia lo que viene. Y me parece que ahí está el gran gancho y el gran secreto en los textos también de nuestra invitada de hoy, de Marcela Rosales. Marce, se nos fue el programa. Me encantaría y vamos a tener otro seguramente, pero la verdad es un placer inmenso. Siempre quedan cosas pendientes, pero bueno, gracias por estar ahí. Si tenés uno cortito ahí a mano, fantástico. En la operación técnica Juan Greco, en la artística Luciano Fernández, la producción general poesiamanalzada.com.ar, conducción Leandro Murciego. 10 añitos y gracias Marcela Rosales por haber estado y nos vamos con vos. Muchas gracias. Les leo uno inédito del nuevo libro que todavía no sale. ¿Has sentido alguna vez ondular el vidrio helado al vaivén acesante de los árboles? Líquida escarcha bajo los pies que danzan, alta es la sombra que resguarda la infancia.